Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos a mi canal. Y en esta oportunidad quiero hacer una reflexión a raíz de los acontecimientos que han estado afectando a nuestro país, Venezuela, con estos dos terremotos que el 24 de junio nos sacudieron en hora de la tarde y que todavía los estragos de los mismos se están haciendo sentir, que todavía hay desaparecidos, una gran cantidad de muertos, de heridos y de personas que no sabemos exactamente dónde están y que a medida que pasa el tiempo se convierte en más y más poca la esperanza de encontrarles con vida. Quiero abrir la escritura para encontrar un llamado de atención para el pueblo de Dios, para encontrar un llamado de atención para ti y para mí. Un llamado de atención que estoy tomando en primer lugar para mí mismo, porque creo que cada advertencia que el Señor envía debe ser tomada en serio para que nuestras vidas puedan realmente convertirse en lo que Dios desea que sea, para que nuestras vidas enrumben en la dirección correcta, aferrados al brazo poderoso de Dios. Creo que es tiempo de dejar de jugar a la iglesia para convertirnos en la iglesia del Señor, para cumplir el cometido y el trabajo que hemos hecho. Y saben que mientras he estado orando por las víctimas o por los familiares de las víctimas, orando por aquellos que están desaparecidos, pidiéndole al Señor que por favor aparezcan y aparezcan con vida para el gozo de sus familiares, y repitiendo en mi memoria, en mi mente, lo que fueron los acontecimientos de ese día en mi propio apartamento. Yo me encontraba en esa hora en la casa, era un día libre acá en Venezuela, día de asueto. Estaba en mi casa con mis hijos y de pronto empezó a temblar y pensamos que era un temblor como en otras ocasiones ha ocurrido, que se nos mueve y enseguida pasa, así que nos quedamos tranquilitos. Pero de pronto empezamos a ver que no se calmaba y mi biblioteca se vino abajo con los libros. Ustedes la han visto que muchas veces está detrás de mí en algunos reportes. Las cosas de la cocina empezaron a caerse como si alguien las estuviera lanzando, los cuadros de la casa. Así que en ese momento tomamos la decisión con dos de mis hijos, que eran los que estábamos en la casa, de bajar de allí. Ayudé a rescatar a algunas abuelitas que están en el edificio que no podían bajar solas o a la velocidad que ameritaba la emergencia, y logramos salir. Y afortunadamente nuestro edificio fue evaluado por el cuerpo de bomberos. Los daños que sufrió no fueron estructurales, así que pudimos regresar, mejor dicho, a la casa sin problema, a recoger todo el desastre que quedó allí, de vidrios, de cosas rotas, de libros regados, pero con vida afortunadamente. Y mientras yo pensaba en esto y veía las noticias de que en otros lugares los edificios se vinieron y hay gente tapiada, hay gente que no aparece, hay gente que murió de una forma terrible. Tiene que ser terrible morir así, sabiendo que se le está viniendo la estructura del edificio encima. Entonces yo hice una reflexión para mí. Me acordé de una historia bíblica que aparece, porque pudiéramos llegar a una conclusión errata. Esos que murieron pues son más pecadores, esos que murieron no han orado como he orado yo, esos que murieron merecían morir por ser malos, mientras que nosotros hemos quedado con vida porque somos buenos, somos cristianos, nos ama Dios, etcétera, etcétera. Y aunque es una verdad que Dios nos ama, la verdad es que Dios ama a todos los seres humanos. Y mi mente fue llevada a lo que aparece en los primeros 5 versículos del capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Voy a leerlo para que los desarrollemos en esta oportunidad. Dice en la Biblia, Lucas
13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Miremos la historia. Dice la palabra de Dios en el contexto de lo que él estaba conversando, porque la expresión de Lucas en este mismo tiempo es un enlace que lo que él va a decir tiene conexión con lo que acaba de terminar en el otro capítulo. Es la misma secuencia de la historia. Y entonces dice la Escritura que estaban allí algunos que le estaban comentando a Jesús acerca de un acontecimiento terrible que había sucedido. Este acontecimiento no se registra en otro de los evangelios, no lo mencionan otras partes de la Biblia. Solo el historiador Josefo, historiador de la época, menciona que Pilatos muchas veces, este gobernante terrible llamado Pilato, muchas veces había hecho esto. Había sacrificado a algunos galileos que estaban en el templo ofreciendo un sacrificio a Dios. Y entonces dice la Escritura que ellos estaban comentando acerca de esta gente cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, el sacrificio del cordero, la sangre derramada se había mezclado con la sangre derramada por ellos. Y entonces, yo no sé cuál es la intención. Según los comentarios bíblicos, no había una mala intención en lo que ellos estaban contándole a Cristo, pero Cristo lo agarra para enseñar una lección extraordinaria. Dice la palabra de Dios que Cristo le dice: ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que los demás galileos? Es decir, ¿ustedes creen que por haber sufrido como sufrieron, por haber atravesado lo que atravesaron, por haber experimentado lo que experimentaron, son más pecadores que los otros que no enfrentaron el sacrificio, que no fueron muertos a manos de Pilato? Pues yo les digo que no, dice Jesús. Y todos ustedes deben proceder al arrepentimiento, porque si no se arrepienten, todos, absolutamente todos van a perecer igualmente. Y Cristo trae otra historia que tampoco es mencionada en ninguno de los demás evangelios, pero que sin duda ocurrió. La historia de una torre que debía estar ubicada cerca del estanque de Siloé y que se había derrumbado, matado a 18 judíos. Y Jesús le dice: ¿ustedes piensan que esos 18 judíos eran más pecadores que el resto de los habitantes de Jerusalén? ¿Ustedes piensan que ellos, porque la torre les cayó encima, eran peores que los que no les pasó nada? Una vez más, el Señor Jesús dice: les digo que no. Antes, si no os arrepentís, vuelve a repetir la misma frase: todos pereceréis igualmente. Y mientras estaba orando y alabando al Señor porque no nos pasó nada a nosotros, entonces esta historia vino a mi mente. Y les comenté a mis hijos y les comenté a mi esposa: no es porque somos mejores, no es porque tenemos menos pecados, no es porque somos más santos, no es porque ellos eran más pecadores, es porque la bondad de Dios, la piedad de Dios, la gracia de Dios nos alcanzó. Es porque la gracia de Dios, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sostuvo este edificio en medio de las sacudidas que estaba llevando y no nos tapió como tapió a otros. Pero el problema,
le decía a mis hijos, le decía a mi esposa, me decía a mí mismo y ahora lo comparto con todos ustedes, es que necesitamos reflexionar porque no es que somos mejores, es la gracia de Dios, ya lo dije, y si no nos arrepentimos, entonces igualmente vamos a enfrentar las consecuencias de la muerte y la muerte eterna. Vamos a enfrentar las consecuencias del pecado, que es la muerte para siempre, la separación eterna de Dios. Y a raíz de este acontecimiento, yo les decía a mis hijos y a mi esposa cuán importante es estar en todo momento al día con el Señor, estar en todo momento al día con nuestro Salvador, porque la muerte llega sin anunciar, la muerte llega en un momento que no esperamos. Ahí estábamos disfrutando con mi hija, su esposo y mi último hijo. El segundo de ellos estaba fuera de la casa, afortunadamente, en ese momento, sin imaginar lo que segundos después estaríamos enfrentando y estaríamos viviendo. Cuánto lamento por aquellas familias que hoy lloran sus seres amados. Cuánto lamento por aquellos que aún están desaparecidos y que no sabemos en qué condiciones van a ser encontrados. Pero lo que sí entiendo en esta hora es que un cambio debe ocurrir en nuestras vidas. Un cambio debe ocurrir en nuestra experiencia. Que no podemos seguir siendo los mismos. Que no podemos seguir creyendo que estamos bien. Que no podemos dejar que pase la euforia de este terremoto, de esta circunstancia adversa para volver a vivir la vida normal, para volver a la apatía espiritual, para volver a la mediocridad espiritual. No necesitamos hoy decirle al Señor, Señor, perdónanos, porque no somos más justos que los que murieron, no somos más santos que los que murieron. Aún si nosotros no nos arrepentimos, igualmente el juicio divino nos alcanzará. Por eso en esta hora necesitamos volver nuestros ojos a Dios. Necesitamos decirle al Señor que se entronice en el corazón, que tome posesión del mismo y nos dé la victoria sobre el pecado. Yo quiero cambiar, yo quiero ser victorioso, yo quiero vivir para mi Dios, yo quiero vivir para toda la eternidad con mi Señor. Y mientras eso sucede, quiero ser un instrumento de su gracia. ¿Quieres tú en esta oportunidad orar conmigo? ¿Quieres tú, meditando en esta historia que ilustra perfectamente lo que ha ocurrido? A lo mejor tú estás en un lugar donde no hubo ninguna, si estás acá en Venezuela, donde no hubo afectaciones, o quizás estás en un lugar donde fue afectado gravemente y tú estás bien, o estás en otro lugar que has enfrentado alguna situación difícil o algo lejano y piensas que nunca te va a tocar a ti. Yo quiero decirte en esta hora que necesitamos regresar al Señor, porque si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Todos vamos a enfrentar el juicio o el resultado del juicio en una forma adversa para morir por toda la eternidad. Necesitamos levantarnos y decirle al Señor, Señor, aquí estamos, transfórmanos, límpianos, danos la victoria. Querido Padre, para Venezuela has tocado un campanazo. El enemigo de las almas ha alcanzado, Señor, con la muerte a algunos. Y quizás los que sobrevivimos, pues podemos concluir que somos mejores, que somos más amados, que somos especiales, que aquellos eran más pecadores. Pero no es así, Señor.
y hemos reflexionado en los primeros 5 versículos del capítulo 13 de San Lucas. Una historia que solo presenta Lucas, pero que tiene lecciones extraordinarias. Señor, hoy queremos cambiar. Hoy queremos ser diferentes. Hoy queremos que nos des la victoria. Gracias, Señor, por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga a todos. Que Él nos siga ayudando, nos sostenga y nos dé la victoria.